11 de septiembre. Aquel día nos mandaron de vuelta a casa sin dar explicaciones. Nos iban fletando apenas llegábamos a la puerta de entrada. Se corría el rumor de que algo grave estaba sucediendo en el país, pero nadie explicaba nada. El ambiente se notaba tenso, tirante como cuerda de guitarra. Solo una vez en el camino a casa me fui enterando a jirones de la noticia. Están bombardeando La Moneda, dijo alguien cuando pasé frente a las oficinas del Banco del Trabajo. Golpe de Estado, o diría unas cuadras más adelante, sintiendo que tales comentarios se me atragantaban en la garganta. El tránsito por Irarrázaval era escaso. La avenida parecía congelada, a pesar del reguero de peatones circulando en silencio. Cabeza gacha, cada uno para su casa. Por un lado estaba feliz. Nada puede ser mejor que a uno lo devuelvan a casa cuando se tiene la obligación de ir a clases. Pero el rumor sobre un golpe de Estado me asustaba, aunque en concreto nadie o muy pocos sabían lo que eso implicaba y tampoco resultaba fácil imaginarlo. En la escuela, los del centro de alumnos especulaban acerca del significado sin puntualizar nada en concreto, salvo que se echaría al gobierno abajo y debíamos estar preparados. Caminaba y caminaba cruzando cuadras y cuadras como pájaro asustadizo. La distancia era considerable, y si bien ya me había tocado cubrirla en otras ocasiones debido a los paros reiterados de locomoción colectiva, ese día el trayecto se me hacía interminable. Quizá porque caminaba solo, sin la compañía de alguien. Lobo no había llegado a la escuela a la hora que nos largaron. Tampoco se me ocurrió esperarlo frente a la escuela un rato, junto a los grandotes del cuarto medio que fueron los únicos que se quedaron esperando mayor información. Me devolví apenas oí al inspector decir que no habría clases hasta mañana. El sueño siempre a esa hora me mataba antes que nada. Si hubiera hecho el camino con Lobo como otras veces, pues ambos vivíamos más o menos hacia el mismo sector, la caminata habría sido relajada. De seguro nos hubiésemos detenido a preguntar a la gente. No, Lobo no es de los tipos que se quedan mucho rato callados. Además, juntos éramos capaces de cualquier cosa, pero andando solo no me atrevía a mover la lengua, así que la llevaba pegada al paladar como una lápida. El ambiente tenía mal aspecto, un sol difuso apenas entibiaba y los rostros de las personas acusaban preocupación. Los edificios públicos se veían semidesiertos. Daba cosa avanzar por la avenida abandonada, cortando a cada paso el silencio imperante. Por primera vez descubrí el duro sonido de los bototos bata sobre el pavimento. Cuando llegué al barrio me encontré con la pelotera de cabros en la esquina hablando del bombardeo a La Moneda, pero estaban más asombrados de los aviones que de las causas del ataque al edificio de gobierno. Decían que se trataba de aviones de última generación, traídos no sé de dónde, y que costaban una millonada al país. Hawker Hunter, decían quienes los nombraban. Y eran pocos los que se atrevían con el inglés por esos años. En la escuela apenas teníamos una hora de idioma extranjero por semana y no aprendíamos, por supuesto, nada, salvo a decir "The sky is blue". Sin embargo, en el barrio había un par de amigos que podían pronunciar con facilidad tales palabras, o bien se mandaban las partes para impresionar al resto. Hablaban de la velocidad de esos aviones de guerra y de los proyectiles que lanzaban a larga distancia. La conversación giraba en torno a eso, y ninguno mostraba señales de importarle otra cosa. El tema del país los tenía sin cuidado. Cuando entré a casa, las noticias se atoraban en la radio anunciando una serie de medidas a partir de aquel día. Medidas de control y pronto retorno a la normalidad, enfatizaban. La radio estaba con el volumen al máximo mientras mamá lavaba ropa en la batidora, ese artefacto que revolvía la ropa y que un hermano suyo le había regalado. Estado de sitio.
fue una de las primeras frases de la radio que se me grabaron aquel día. La frase me quedó dando vueltas por el serpentín cerebral durante varios días antes de asimilarla. Desde luego, al principio nadie sabía lo que significaba. Lo mismo que golpe de estado, toque de queda. Poco a poco la fuimos incorporando a nuestro pobre vocabulario de muchachos ajenos a los asuntos del Estado. La falta de cultura cívica se notaba. En el barrio no habían funcionarios públicos de importancia, ni gente vinculada a los partidos políticos en boga, salvo 2 o 3 familias, pero no contaban para nada en medio de la masa. Los Tapia y los Gómez pasaban desapercibidos. Unos eran demócratas cristianos y los otros socialistas, o algo por el estilo. A veces se agarraban del moño en el almacén por el asunto de la escasez de comestibles. Se culpaban unos a otros, pero eso era todo. Ninguno armaba un lío mayor a ese. Ambas familias tenían hijos chicos y rara vez esos niños metían su cola. Las pandillas de cabros funcionaban en el barrio a partir de los 10 años. Antes, los niños pasaban confinados en las casas. Cuando a las 3 de la tarde comenzó el anunciado toque de queda, lo primero que hicimos fue salir a la calle como si nada. La curiosidad por saber lo que significaba no dejó a ningún amigo encerrado en casa. Nos juntamos igual que cualquier día en la esquina después de almorzar o llegar de clases. A esa hora nos fumábamos un pucho si alguien conseguía alguno por ahí, sustraído de la cajetilla del padre, porque eran todavía más escasos que el pan y el azúcar. Después nos pusimos a contar chistes y a tirar tallas. Sin embargo, a las 4 de la tarde oímos el zumbido de un helicóptero a lo lejos, y luego de unos minutos vimos al pájaro verde encima de nosotros amenazantes. Fue entonces cuando nos dispersamos y cada cual salió disparado a casa. La cuadra entera quedó vacía y en silencio. Hasta los perros desaparecieron sin dejar rastro. Y perros había tantos como niños en el barrio. No había casa en que no tuviera alguno, sin contar a los quiltros callejeros que recorrían los barrios buscando comida o siguiendo hipnotizados el olor a hembra. La calle se veía soplada de punta a punta. Desde la ventana de mi cuarto podía ver un ángulo de la cuadra petrificado allá afuera y percibir aquel silencio sepulcral flotando en el ambiente. Cuando cayó la penumbra de aquel día largo, la mayoría volvió a salir a la calle. No teníamos costumbre de permanecer encerrados. La calle era algo así como la extensión del patio de nuestros hogares y nos sentíamos siempre más cómodos afuera que al interior de las casas. El lote de amigos era enorme y había grupos para todas las edades. Nadie quedaba al margen. Todos tenían lugar en alguno. Tampoco dejábamos que alguien se nos escapara del lote. Teníamos un silbido del tipo santo y seña que los hacía salir de sus escondrijos a la hora de juntarse. Bien estuvieran estudiando, viendo algún programa televisivo o echados en sus catres. La pichanga de la tarde era impostergable. Nadie podía perdérsela. Y aquel día la jugamos igual, incluso aún con más bríos, aunque sin los gritos acostumbrados. Moderados, moderamos el volumen de las voces y alegatos después de cada jugada. Después, sentados en la cuneta, otra vez el pucho compartido entre varios y los comentarios de rigor referidos al partido reciente. Las típicas críticas y culpas de los más picados, del condoro que se mandó este o aquel, de lo malo que andaba ese día el negro para la pelota, o del golazo de Gustavo. Del golpe de Estado, el toque de queda y estado de sitio, todavía nada, salvo el alivio de saber que al otro día no tendríamos clases. Las habían suspendido a partir de ese día hasta nuevo aviso, según entendimos a través de la radio. Esa noticia la masticábamos como el mejor bocado. No tener clases era un alivio demasiado grande en esos años para la mayoría de los muchachos, salvo para el mareo del barrio, el guatón Ursúa, que estudiaba en el famoso Liceo Las Tarrias. Según se decía, el guatón se sacaba puros 7, salvo en educación física, el único ramo en que el cuerpo entero le flaqueaba. El gordo no alcanzaba a correr 4 trancos
sin derramar goterones de la frente. Pasadas las 8, el silencio en Santiago se volvió inquietante. No pasaba un solo vehículo por la avenida más cercana y ni siquiera los perros ladraban. La ciudad entera parecía petrificada, detenida en el tiempo y el espacio. En ese momento nos quedó claro que no había más que entrarse. Nos despedimos como siempre hasta mañana, compadre, aunque algunos convenimos en salir de nuevo a la calle después de comer. El pucho lo fumamos con Gerardo ocultos detrás de unos matorrales, esperando que pasara la patrulla militar que, según decían, recorrería durante la noche calle por calle. Pero por la nuestra nunca pasó y nos quedamos con las ganas de ver a los milicos camuflados en sus trajes de combate. Sin embargo, se oirían disparos de fusiles y ametralladoras hasta el amanecer. Al día siguiente, el movimiento de gente se concentró en el almacén de la esquina. Todos los vecinos necesitaban comprar algo, pero había poco o nada que comprar. La falta de alimentos mantenía peladas las estanterías de los almacenes. El aceite, cuando llegaba, había que comprarlo por cuartos y hasta por octavos de litro, llevando cada cual su botella. Lo mismo ocurría con el azúcar. No se vendía más de medio kilo por persona por orden de la JAP, la empresa del Estado que regulaba la distribución de los alimentos en la ciudad. Sus funcionarios se instalaban en los establecimientos comerciales a fiscalizar las ventas de los productos distribuidos por dicha JAP. La gente del barrio los detestaba. Los veía como intrusos que se hacían dueños de algo que no era suyo. Ellos decidían cuánto vender a este o a aquel, cometiendo abusos descarados, sin que nadie regulara su actividad. Quienes presentaban un carnet de algún partido de gobierno, aun viniendo de otros barrios al nuestro, pasaban colados, les vendían ración doble a vista y paciencia del resto. Así que cuando a partir de ese día desaparecieron, la gente del barrio respiró más aliviada. Esa mañana ya todos en el barrio estaban enterados del suicidio del presidente Allende en La Moneda, pero nadie mostraba signos de alarma. La comezón iba por dentro, seguro. Por esos días nadie se atrevía a dar una opinión. Se comentaba, eso sí, que la caída de la unidad popular era algo esperado en el ambiente, algo que se venía fraguando desde hacía rato en los cuarteles, desde el Congreso Nacional declarara al gobierno inconstitucional. No se podía esperar otra cosa, dadas las circunstancias. Comentaba en el almacén don Gabriel, el papá del pelado. El viejo tenía lengua y le gustaba meter cuchara frente a todo lo que pasaba.